Bienvenidos. Estamos en un nuevo capítulo de podcast en MDR y Duelos. Mi nombre es Gabriela Pantossi, psicóloga, terapeuta MDR, supervisora y facilitadora en los entrenamientos. En el día de hoy vamos a hablar con mi colega, el licenciado Cristian Verón, sobre cómo trabajar los duelos en la terapia MDR. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. No, por nada. Y qué tema, ¿no? Porque siempre cuando uno arma el plan de tratamiento es frecuente, recurrente que aparezcan pérdidas, experiencias de duelo. Y muchos de esos duelos que aparecen se pueden tratar de duelo prolongado complejo. Y desde MDR lo que hacemos es identificar esos obstáculos, abordarlos, trabajarlos, reprocesarlos, para integrar esa experiencia de pérdida en redes adaptativas. Qué interesante. Y Cris, ¿qué sería un duelo? ¿Qué sería un duelo? El duelo es un proceso natural de reorganización. Es decir, cuando la persona tiene una pérdida significativa, cambia su mundo interior, cambia la realidad, el mundo exterior. Entonces el sistema nervioso se va a activar para adaptarse a esa nueva realidad. Esa adaptación se llama duelo. Por Ajá, eso el duelo no es patológico, no es una falla, es un mecanismo de adaptación. ok. Y me surge esta pregunta. ¿A qué podemos llamar un duelo? ¿Qué quiero decir? Un duelo. ¿Es solamente la pérdida de alguien querido, por ejemplo? Buena ¿Cómo lo pregunta. pensás? Es, ¿Cómo lo es- ves en la clínica? Va a haber duelo frente a cada pérdida significativa. Ok. Pero hay que recordar que nosotros entendemos que no hay una única pérdida. Cuando la persona sufre una pérdida, se producen múltiples pérdidas. Por ejemplo, fallece la pareja. Y no solamente tal vez perdiste a tu pareja, tal vez perdiste a la mamá de tus hijos, Ujú, o a la abuela de tus nietos, o perdiste a tu confidente, ujú, o a tu sostén económico. Entonces, en cada una de esas pérdidas, la persona tiene que hacer el duelo. Y ujú. ahí está, nosotros acompañamos en ese proceso del duelo. Y que eso implica facilitar esa organización, esa reorganización, esa adaptación a la nueva realidad, Ujú. permitiendo que las experiencias de pérdida sean reprocesadas y almacenadas de manera adaptativa. Ok, muy bien, muy bien. De lo que estás contando me surge esta pregunta, ¿no? Un poco para compartir con lo que nos están viendo, con nuestros colegas. ¿De qué manera MDR trabaja un duelo? ¿Qué nos podés contar de cómo MDR trabaja duelo? Primero, viste que MDR se va moldeando también a las evidencias. Y antes se creía que el duelo era por etapas rígidas. Hoy ya no se piensa así. Es un proceso no lineal. O también se pensaba que el duelo se trataba de un desapego. Hoy ya entendemos al duelo como una transformación en el vínculo. La persona, el ser humano, tiene la capacidad de de mantener una relación sin presencia física. Entonces, como dicen, el proceso de duelo se trata de alguna manera de aprender a amar en presencia a aprender a amar en ausencia. Y MDR lo que va a hacer es identificar los obstáculos que está impidiendo ese proceso natural de duelo para abordarlo, reprocesarlo e integrar esa experiencia de pérdida en la vida de la persona. Ujú, Y que termine continuando ese vínculo con ese ser querido, pero transformado. ujú. Bien. Bueno, Cris, la verdad que nos viste muy claro, como siempre. Contanos, o al menos a mí es una inquietud, ¿cómo se te ocurre a vos comenzar a especializarte en duelos, a investigar, bueno, abrir este espacio personal respecto a el trabajo con duelo? Sabes que ¿quién no pasó por un duelo? Tarde o temprano todos o pasamos por un duelo, estamos pasando por un duelo o vamos a pasar. Ujú, Yo entiendo que la pérdida es parte de la vida. Es más, haciendo este curso pensaba por qué no se incluía en las escuelas este ujú, tema, por qué no abordarlo, si al fin y al cabo todos vamos a pasar por ese proceso. ujú. Y está buenísimo poder ya de chiquito incorporarlo con herramientas concretas, emocionales, en el currículum escolar. Claro, Entonces me claro. parece un tema que a veces no se trata o se pasa por arriba o no se quiere hablar porque genera ansiedades anticipatorias, genera vulnerabilidad Ujú. y es parte de la vida. Al fin y al cabo, todos vamos a pasar por ese momento. Qué interesante esto que decís, lo de la incorporación por ahí en los niños hablándoles de la pérdida, ¿no? Y se me ocurría, por ahí, en etapas de la vida muy tempranas, hablas también vos de la juventud,
¿no? Pensar en la muerte es como inimaginable, ¿sí? Y se me ocurre esto, a ver si estás de acuerdo y por ahí aporta que vos puedas contarnos un poco. También uno está en duelo todo el tiempo, con eventos que nos van pasando. No sé, desde un cambio de colegio o situaciones de vida que nos ponen en pérdidas, nada, de la vida, de la etapa que uno va Sí, sí. pasando. Me gustaría saber si Pérdida también lo significativa. pensás. Pérdida significativa Exacto. que cambia la realidad de la persona y se tiene que adaptar. Un Eso. cambio de escuela. Si es Eso. significativo para el chico, se tiene que adaptar. Y ahí se genera ese proceso de activación, de reorganización. Exacto. Y donde le Y hablas eso de es duelo duelo. también. Ahí va. Pero sí hay que abordarlo, pero generalmente el fracaso también, la Ujú. frustración. ¿Por qué no abordarlo? ¿Por qué no darle herramientas desde ya de Exacto. chiquito? Porque generalmente son temas que uno quiere no hablarlo o Pasarlo por no lo alto. entiende, el chico es muy chiquito. Sin embargo, si hay cambio de la realidad, el propio sistema nervioso se va a activar para adaptarse. Y eso es duelo. Eso, ¿no? Y Como que se desde MDR, reacomoda. exacto. Y desde MDR tenemos que Contanos. acompañar a ese acomodamiento con técnicas, con ejercicios especiales y respetando y cuidando al paciente. Y Cris, te hago una pregunta. ¿El duelo se trabaja con el protocolo estándar? La mayoría de los duelos se Ok, trabaja con protocolo estándar, alcanza. bien. Después hay modificaciones, depende si es duelo prolongado complejo o no, pero generalmente la mayoría de los casos Se con el trabaja con... protocolo estándar es suficiente. Ok, ok. Hay que tener en cuenta de algunas modificaciones en fase 1, mayor intervención en la fase de reprocesamiento, todo eso lo vamos, en la medida que uno va haciendo cursos avanzados, incorporando nuevas herramientas Bien, específicas para el duelo. bien. Pero bueno, no Caso viene a al caso. caso, caso Sí. a caso. Pero bueno, está bien, con el protocolo estándar uno puede trabajar con duelo. Bueno, Cris, qué interesante todo esto que estás compartiendo, realmente. Me gustaría que nos cuentes y compartas qué se llevaría un terapeuta MDR haciendo esta formación. ¿Estás pensando en algún En curso? MDR y duelo, que Ok. ya va a salir Ah, pronto. bueno, mira. Así que, bueno, principalmente actualización. Ok. Es un curso basado en las últimas novedades, cómo se encara el duelo, cómo se lo comprende de las neurociencias, de MDR, recursos, porque informarnos en este tema que son experiencias que aparecen en el plan de Ujú. tratamiento, son recurrentes, y tener herramientas concretas para cómo abordarlo, cómo preguntarlo, no patologizar el duelo, me parece que es fundamental. Muy bien. Así que hay que esperar que salga tu curso. Bueno, Cris, qué interesante todo lo que has compartido y qué bueno que hayas pensado en un curso. Así Gracias. que, bueno, te agradezco un montón. Y yo a vos. Gracias. Gracias, un placer escucharte como siempre. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Para nosotros un placer compartir esto. Gracias, Cristian. Gracias a vos. Y bueno, próximamente seguiremos en estos capítulos de estos podcasts de Info MDR. Gracias.